Recuerdo que siendo niña, de unos 8 o 10 años, mis padres nos llevaban, a mí y a mi hermana, a pasar el domingo en la Alameda, y que siempre nos deteníamos frente a una escultura que llamaba nuestra atención. Se trataba de una mujer yaciente, encadenada, y que sin embargo se le veía un impulso por liberarse. Este recuerdo enterrado volvió a mi memoria 60 años después, al escuchar la historia de esta escultura y la vida de leyenda de su autor, Jesús Fructuoso Contreras, mismas que quiero compartir con ustedes. Jesús Contreras Chávez nació en Aguascalientes el 20 de enero de 1866 y falleció en la Ciudad de México el 13 de julio de 1902. Muy pronto dio muestras de su habilidad con el dibujo, de manera que su familia y maestros lo apoyaron para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue sobrino nieto de José María Chávez Alonso, quien fue gobernador de Aguascalientes del Grupo Liberal y que luchó en la guerra contra los franceses. Este gobernador fundó un importante centro artesanal llamado El Esfuerzo, donde Jesús inició su vocación hacia la escultura. Al inicio me referí a la de Jesús Contreras como una vida de leyenda, porque encontré en la información que buscaba para preparar esta charla algunas contradicciones entre los autores que proporcionaban datos sobre su vida y obra diferentes. Por ejemplo, supe que no se llamaba Jesús Fructuoso, sino Jesús Sebastián, con lo que quiero decir que aún hace falta mucho por conocer e investigar sobre la vida de este notable mexicano. Afortunadamente, por ejemplo, gracias a su bisnieto Carlos Contreras, se cuenta con un importante archivo que se está catalogando e investigando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde se ha construido la bóveda Jesús F. Contreras, que alberga los archivos del escultor y de otros destacados aguascalentenses, como José Elizondo, dramaturgo, periodista, poeta, ensayista y músico, que era hermano de la esposa de Jesús. Esta construcción de la universidad cuenta con toda la infraestructura, personal especializado y tecnología avanzada para el resguardo de archivos con cartas, notas, fotografías y otros documentos históricos. Para comprender la obra de este personaje de nuestra cultura, tendríamos que conocer un poco del contexto social y cultural en el que vivió y se desarrolló. El ambiente de Jesús Contreras a los 17 años era el del porfiriato de fin de siglo, en el que la política artística y cultural se encontraba en una situación ambivalente. Por una parte, definiéndose por un nacionalismo de exaltación de los valores históricos, y por otro lado, la necesidad de llevar a México hacia la modernidad y a participar en el concierto mundial. Jesús Contreras se constituyó en uno de los exponentes más importantes de su tiempo. De hecho, sostuvo una cercana relación con don Porfirio, que le tenía como amigo y le apoyaba. Así, se le otorgó una beca para ir a París por 2 años a especializarse en fundición artística. Y a su regreso, y con el apoyo gubernamental tanto de Porfirio Díaz como del gobierno de su estado natal, pudo concretar su ambicioso proyecto de crear la Fundición Artística Mexicana, que contenía el centro de estatuaria en bronce más importante del país, un taller de alfarería artística y su estudio personal.
Después de unos 10 años más tarde, don Porfirio le nombró comisionado general de Bellas Artes de México con motivo de la importante Exposición Universal de París en 1900. En tan relevante evento obtiene medallas, diplomas, pero el reconocimiento más importante fue el Gran Premio de Escultura y la Cruz de la Legión de Honor de la República Francesa, que recibe por su hermosísima escultura Malgré tout, que en español significa a pesar de todo. Uno de los propósitos del viaje a París de Jesús F. Contreras, además de cumplir con la encomienda del presidente Díaz, era encontrar la cura para un cáncer que se venía desarrollando en su brazo, y al no encontrarla, ahí mismo le fue amputado. Cuando llega a París, conoce a Amado Nervo y a Rubén Darío. Se hacen amigos compartiendo habitación e integrándose a la vida bohemia y cultural parisinas. De ahí que Amado Nervo escribiera un efusivo y exaltado artículo para el periódico El Imparcial, que lo había enviado para hacer reportajes de la exposición. Amado Nervo escribió que la escultura había sido esculpida solo con el brazo izquierdo, destacando que el escultor tenía tal voluntad y espíritu que había logrado con toda su fuerza superar la adversidad. Esta historia ha sido desmentida, pues se entiende que Amado Nervo le escribió al calor de la emoción y alegría por su amigo. En realidad, Jesús la moldeó en arcilla, con su brazo ya casi inútil, y encargó a otro escultor el trabajo en mármol. De todas formas, la escultura es bellísima y afortunadamente ya no se encuentra en la Alameda Central, donde fue pasto de grafiteros, y se le trasladó al Museo Nacional de Arte, MUNAL, frente al Palacio de Minería en la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Malgré tout es una escultura de una mujer caída, encadenada y que sin embargo intenta levantar la cabeza en el esfuerzo por liberarse. Es la expresión de un sentimiento universal de esperanza y anhelo cuando la libertad nos es arrebatada. Representa la lucha de los artistas de su tiempo frente al racionalismo y positivismo que veía la realidad, según ellos, con objetividad, pero carente de belleza. Malgré tout, sin duda, es la escultura más importante de Jesús F. Contreras, pero él fue muy prolífico. Empezaremos por mencionar la estatua de Cuauhtémoc en el cruce de la Avenida Insurgentes y el Paseo de la Reforma. La escultura es de Miguel Noreña, quien fue maestro de Jesús y le invitó a hacer el vaciado en bronce. En todo el Paseo de la Reforma hay por lo menos 20 esculturas de los próceres de la Reforma. Están otros altorrelieves que quedan bajo el pedestal del águila en el Monumento a la Raza en la salida a Pachuca, y que corresponden a los 3 señores de la Triple Alianza y la cuarta de Cuauhtémoc. También encontramos esculturas ecuestres como la de Zaragoza en Puebla, y hay otras como la de Manuel Acuña en la ciudad de Saltillo. Seguramente Jesús Contreras debió ser alegre, simpático, inteligente, porque supo mantener relaciones de amistad sincera con muchos artistas y personajes de la época, como lo fue Amado Nervo, que le dedica poemas, Federico Gamboa, que le dedicó su novela Santa, y Manuel María Ponce, quien escribe una obra para piano llamada A pesar de todo, igual que la escultura, escrita para interpretarse solo con la mano izquierda. Espero que la disfruten.